Bueno, continuando con el capítulo de lesiones elementales, vamos a ver ahora lesiones elementales secundarias, aquellas que se forman, se desarrollan sobre una mucosa o una piel previamente lesionada y que básicamente son el resultado de la evolución de una lesión primaria, como puede ser una vesícula, una ampolla, una pústula o un nódulo o una pápula que sufre, por ejemplo, una ulceración o una exulceración de su superficie. Entonces, dentro de este grupo reconocemos básicamente las soluciones de continuidad, ¿sí? Dentro de soluciones de continuidad identificamos la atrofia, la erosión, la ulceración y la úlcera. La atrofia ya fue descrita en la primera parte dentro de lesiones elementales primarias, ya que rara vez se presenta como una lesión elemental secundaria la atrofia, casi siempre es una lesión directa primaria. La erosión, la úlcera, la ulceración se pueden presentar tanto como lesiones primarias y secundarias. ¿Sí? Es importante recalcar eso. No siempre las soluciones de continuidad se presentan como lesiones elementales secundarias. La costra esfacelo o pseudomembrana, bueno, es costra cuando se produce la desecación de un exudado que puede ser seroso, seropurulento, sanguinolento, ¿sí? La desecación de ese exudado que generalmente resulta de la evolución, de la ruptura de una lesión de contenido líquido, como la vesícula o la ampolla, cuando aparece en la piel expuesta al aire del entorno, del ambiente, se deseca, ¿sí? Y esa desecación forma una costra, también llamada escaro esfacelo, cuando el exudado se forma en una pérdida de sustancia ubicada en una zona húmeda como la mucosa bucal, no vamos a tener formación de costras, ¿sí? En ese caso, los detritos celulares más la fibrina, todos los productos de la necrosis celular, eh, forman lo que se conoce como pseudomembrana, ¿sí? Y la cicatriz también es considerada una lesión elemental eh, secundaria, ¿sí? Porque generalmente pues surge de la evolución de una lesión elemental primaria, como por ejemplo las pápulas, que dijimos las pápulas tipo tubérculos que se observan, se manifiestan en enfermedades infecciosas como el lupus vulgar, son de larga evolución y resuelven dejando cicatriz, ¿sí? Otro ejemplo de cicatriz es el tejido cicatrizal, el tejido de reparación eh, fibroso que se forma eh, posterior o durante el proceso de evolución de una lesión erosión ampollar en el pemfigoide cicatrizal, de ahí el nombre pemfigoide cicatrizal o pemfigoide de membranas mucosas, donde la lesión ampollar, por el hecho de ser más profunda, una vez que evoluciona la ampolla, se rompe, deja un área ulcerativa. Cuando esta ulceración cicatriza, cicatriza dejando sinequia, dejando cicatriz. Entonces la cicatriz es una lesión secundaria. Entonces vamos a empezar hablando de las soluciones de continuidad. Vamos a empezar con la erosión. La erosión es una pérdida de sustancia que no sobrepasa la membrana basal, ¿sí? Abarca unas pequeñas capas de epitelio. Se podría decir que es algo más profundo en cuanto a profundidad, es algo más extenso respecto de la atrofia. La atrofia es un adelgazamiento del epitelio, pero este todavía se conserva, mientras que en la erosión hay una ruptura de las capas superficiales del epitelio, pero esta pérdida de sustancia, como ven, no sobrepasa la membrana basal. ¿Sí? Pero obviamente genera un adelgazamiento mucho más profundo respecto de la atrofia de ese epitelio, lo cual genera que se transparenten los vasos de la dermis o del coro subyacente en el caso de la mucosa, y eso es lo que determina que esta lesión erosiva clínicamente se vea como una lesión roja, rojo carmesí, ¿no? Rojo brillante. Y como ya lo saben, la erosión generalmente
se presenta como una lesión secundaria, puesto que es usualmente secundaria a la evolución de enfermedades ampollares autoinmunes como el pénfigo vulgar, básicamente, el eritema multiforme, que también se manifiesta con erosión. Pero hay casos en los cuales la erosión, las lesiones atrófico-erosivas, ¿sí? Que digamos se observan simultáneamente las dos lesiones, la atrofia y la erosión, las podemos ver como lesiones primarias, es decir, como lesiones que se originan directamente sobre una mucosa bucal intacta o previamente saludable, y en ese caso tenemos que pensar más en una etiología infecciosa, como es el caso de lesiones, en este caso este paciente, lesiones atrófico-erosivas que exponía, que presentaba bilateralmente a nivel de mucosa yugal, mucosa de Carrillo, comprometiendo tercio medio y tercio posterior de ambas mucosas yugales. Era un niño con una historia positiva para infección intestinal por parásitos. Era un niño que por sus hábitos, su estilo de vida, se sospechaba, existía alta sospecha de infección intestinal por parásitos que generan síndromes de malabsorción. Y de hecho la sospecha fue confirmada mediante un copro parasitario, dando positivo para parasitosis Giardia langlia. Por lo tanto, estas lesiones fueron el resultado de una respuesta inmunológica generada sistémicamente ante la infección intestinal, ¿sí? Más el síndrome de mala absorción que presentaba este paciente. Entonces, estas lesiones atrófico-erosivas eran lesiones reactivas, inmunomediadas a la infección intestinal, ¿sí? Las mismas se dieron con el tratamiento antiparasitario. Bueno, acá tenemos un ejemplo, un caso de lesión erosiva formada tras la evolución de una ampolla. Era un paciente que estaba afectado por una enfermedad de erosión ampollar de tipo pénfigo vulgar. Ese diagnóstico fue confirmado con el examen histopatológico. Obsérvese las lesiones rojas, ¿no? Con un importante adelgazamiento del epitelio, recubiertas por esta pseudomembrana blanco-amarillenta, que representa en realidad detritus celulares, es el techo de la ampolla que queda luego de su ruptura. Y en este caso, pues la erosión es una lesión secundaria porque es resultado de la evolución de una ampolla. Pero hay casos, aunque pocos, en los cuales la erosión se puede presentar como una lesión primaria directamente formada sobre una mucosa intacta, como el caso de anterior, ¿sí? El de esta parasitosis intestinal que me dio estas lesiones por reacción inmunológica. Bueno, ahora vamos a ver otros tipos de pérdidas de sustancia, la úlcera, la ulceración. Tanto la úlcera como la ulceración son pérdidas de sustancia, como ven en el esquema, que sobrepasan la membrana basal, ¿sí? Que exponen el coron subyacente. O sea, la pérdida de sustancia es profunda respecto de la erosión, ¿sí? En la erosión, la pérdida de sustancia no sobrepasa la membrana basal, mientras que en la úlcera y en la ulceración, la pérdida de sustancia sobrepasa la membrana basal, exponiendo de esta manera directamente el corion o el tejido conectivo subepitelial, mientras que en la erosión, al tratarse de una pérdida de sustancia que no sobrepasa la membrana basal, el tejido conectivo subyacente, donde tenemos toda la parte vascular y las ramificaciones nerviosas que dan la sensibilidad y la percepción gustativa, de tacto, de presión a esa mucosa, pues se expone indirectamente al medio bucal, ¿sí? Se expone indirectamente. Acá la exposición es directa, ¿por qué? Porque, como ven, en el esquema la pérdida de sustancias sobrepasa la membrana basal. Ahora bien,
¿Cuál es la diferencia entonces entre úlcera y ulceración? Bueno, está en la evolución. Desde el punto de vista patológico, ambas son lo mismo, pero no son lo mismo desde el punto de vista de la evolución. Se considera ulceración cuando esa pérdida de sustancia es de evolución aguda, por lo tanto es una lesión que tiende a la cicatrización, ¿sí? Que no le lleva más de 15 días cicatrizar, ¿sí? Es una pérdida de sustancia aguda que sobrepasa la basal y que tiende a la cicatrización, que muestra signos de granulación, mientras que la úlcera es una pérdida de sustancia crónica que de la misma manera sobrepasa la basal, pero es de evolución crónica y que no tiende a la cicatrización, ¿sí? ¿Cuándo se considera entonces una pérdida de sustancia de evolución crónica tipo úlcera? Cuando la misma está en boca más de 15 días. Cuando una pérdida de sustancia está presente en mucosa bucal más de 15 días, debe ser considerada úlcera o debe ser consignada como úlcera en el examen físico del sistema estomatognático y por lo tanto debe ser considerada cáncer hasta que no se compruebe lo contrario. Mientras que la ulceración, como ya les recalqué, es una pérdida de sustancia aguda que de la misma manera sobrepasa la basal, pero cicatriza en un lapso no mayor a 15 días y por lo tanto muestra signos de granulación, mientras que la úlcera es una lesión crónica y además necrótica, necrótica en toda su evolución. ¿En qué patologías bucales vamos a encontrar estas lesiones elementales? Bueno, la ulceración la vamos a encontrar en patologías bucales como la estomatitis aftosa. Aquí de hecho tenemos un paciente que demuestra una afta menor de menos de 1 centímetro de diámetro, bien delimitada, con un halo eritematoso, ¿sí? En un fondo eritematoso, como ven. Esta ulceración que caracteriza a la estomatitis aftosa es inicialmente necrótica, pues fíjense, está recubierta por una pseudomembrana llena de fibrina y detritos celulares, ¿sí? Pero en su evolución, esta lesión va a empezar a mostrar signos de granulación, ¿sí? Lo cual se evidencia con puntos rojos en el fondo. Y es una lesión que en un lapso no mayor a 15 días cicatriza. Por lo tanto, la estomatitis aftosa recidivante es un típico ejemplo de patología bucal, ¿sí? Que se manifiesta con la lesión elemental ulceración, ¿sí? ¿Cuál es la patogénesis de la estomatitis aftosa? Bueno, reconoce una patogénesis inmunomediada, se considera una vasculitis por inmunocomplejos. Bueno, mientras que acá en este paciente, este es un paciente de sexo masculino que hizo 2 pérdidas de sustancia por trauma masticatorio, ¿sí? Pero cuando acudió a la consulta, estas lesiones tenían cerca de 2 meses de evolución. Nótese el halo hiperqueratóxico alrededor, ¿sí? Esta mancha blanca que delimita o que contornea estas 2 pérdidas de sustancia dispuestas o exhibidas en tercio medio posterior de borde izquierdo de lengua, y son lesiones que tenían más de 15 días de evolución, como lo dije, llevaba 2 meses este paciente con estas lesiones, eran induradas a la palpación a nivel de la zona central, si ven, levemente infiltradas, y obviamente ante esa evolución mayor de 15 días, pues ya saben, deben recordar, esto es importante, toda pérdida de sustancia que sobrepase la basal y que tenga más de 15 días de evolución debe ser considerado cáncer hasta que no se compruebe lo contrario, puesto que la úlcera traumática es considerada, según el consenso internacional, como una lesión precancerosa, una lesión con potencial de transformarse. Y de hecho, el examen histopatológico en estas lesiones dio ya carcinoma in situ, ¿sí? Bueno, acá también otro caso de un paciente con carcinoma ya invasor de células espinosas, era un carcinoma infiltrativo.
así lo demostró el examen histopatológico. Pero vamos al reconocimiento de la lesión elemental. Aquí tenemos una pérdida de sustancia profunda que sobrepasa la membrana basal, necrótica como ven, ¿no? Llena, recubierta totalmente de fibrina. Por eso esas zonas blancas que se ven, ¿no? En el fondo de esta lesión infiltrativa. Obsérvense los bordes ligeramente sobrelevados. Esta es una úlcera además bastante amplia, tiene aproximadamente 1,5 centímetros de diámetro, está un poco más diría yo, y ubicada, como ven, de la misma manera que el caso anterior, en el tercio medio posterior, en este caso de borde de lengua. Fíjense que este es un sitio bastante afectado por el carcinoma oral de células escamosas, por el cáncer oral, ¿sí? Entonces es un sitio que debe ser pues detalladamente examinado, palpado. Es importante palpar esta lesión. Esta es una úlcera que tenía. ¿Por qué úlcera? Porque cuando el paciente llega con esta lesión informaba pues más de 2 meses de evolución de la misma, ¿sí? Y había visitado varios médicos, pero con ninguno pudo lograr determinar la causa, ¿sí? Llegó a la consulta estomatológica. Por la evolución de la lesión se sospechó inmediatamente de un carcinoma, se biopsó la misma y pues la biopsia, el examen histopatológico demostró el diagnóstico definitivo, ¿no? De carcinoma espinocelular infiltrante. Bueno, igual acá, pero acá tenemos ya una lesión úlcero-vegetante en realidad, ¿sí? Tenemos pérdida de sustancia más estas lesiones formadas por múltiples elementos lobulados, como lo vimos, con apariencia en coliflor, pero del mismo color de la mucosa. Entonces tenemos aquí coexistencia de 2 lesiones elementales, por un lado la úlcera y por otro lado la vegetación, pero en realidad aquí la úlcera se presentó como una lesión secundaria, porque el paciente en realidad lo que primero hizo es una vegetación que luego se ulceró, que en su evolución terminó ulcerándose. Entonces se describe como una lesión úlcero-vegetante que, como ven, está comprometiendo el tercio medio de borde derecho y invadiendo parte de la cara ventral del mismo lado de este paciente, ¿no? Esta es una lesión úlcero-vegetante afectando el tercio medio de borde derecho y de cara ventral del lado derecho, hemisferio derecho de la lengua de este paciente. Bueno, muy importante palpar esta lesión, ¿sí? Importantísimo la palpación, que debe ser con el pulpejo del dedo índice, y además no solo manual unidigital, sino además bidigital, utilizando los dedos índice y pulgar para evaluar el nivel de infiltración de esta lesión, determinar de esa manera el DOI, que es la profundidad de invasión. Bueno, la costra, como les había dicho, es una lesión secundaria. Es definida como una lesión sólida de consistencia variable que se produce por la desecación de la serosidad, del pus o del sangre, mezclada siempre con detritos celulares, con restos celulares, y que se forma solamente en 2 sitios del organismo, que son la piel o la semimucosa, es decir, el bermellón de los labios. No se forma en la mucosa bucal, puesto que la mucosa bucal es un sitio húmedo donde no puede existir desecación de nada porque es un sitio húmedo, ¿sí? Entonces lo que forman las pérdidas de sustancia a nivel de la mucosa bucal son pseudomembranas, ¿sí? Cuando la pérdida de sustancia se expone al medio, al aire del ambiente, porque está ubicada en la piel o en el bermellón de los labios, ese exudado va a desecar, ¿sí? Y va a formar costra o esfacelo, ¿sí? De hecho, cuando aparecen lesiones elevadas de contenido líquido, como las vesículas y las ampollas, en la piel, en la cara, por ejemplo, o en el bermellón de los labios, pueden evolucionar directamente, ¿sí? Es decir, desecar su contenido, desecar y formar directamente una costra o esfacelo sin pasar por la fase ulcerativa.
Bueno, entonces, fíjense, este paciente presenta, como ven, costras hemáticas, porque hay costras rojas y costras melicéricas que están comprometiendo el bermellón de los labios, invaden además el límite mucocutáneo en ambos labios, están comprometiendo revestimiento cutáneo del labio superior e inferior, y algunas lesiones se extienden hasta la base de la nariz, el ala de la nariz y el lóbulo de la nariz. Entonces aquí, por ejemplo, importante hacer el diagnóstico diferencial con impétigo vulgar, una infección, como les había dicho, bacteriana, mediada fundamentalmente por Staphylococcus aureus. Lo raro aquí está en la invasión del límite mucocutáneo, pues el impétigo vulgar no te invade este límite, ¿sí? A no ser que las lesiones estén complicadas con una sobreinfección herpética, ¿sí? O al revés, en todo caso puede tratarse muy probablemente este cuadro de un herpes labial de un paciente que reactivó, ¿sí?, una infección por virus herpes simple, puesto que el virus, deben saber, recuerden por microbiología, es un virus que queda latente en las neuronas sensitivas, ¿sí?, en los nervios sensitivos, queda latente en el ganglio de Gasser, del nervio trigémino, y ante episodios transitorios de inmunosupresión, ¿sí?, o ante ciertos desencadenantes como el aumento de la temperatura, la exposición al calor, o episodios transitorios de depresión inmunológica, el virus se reactiva, vuelve a replicar, ¿sí?, y vuelve a dar síntomas, signos y síntomas, es decir, vuelve a causar lesión clínicamente evidenciable. La lesión elemental de la infección herpética, recuerden, es la vesícula, ¿sí?, que cuando esta aparece en las formas recurrentes a nivel extraoral o extrabucal, esas vesículas se rompen y terminan generando directamente costra cuando están fuera de la boca. Cuando están dentro de la boca, esas vesículas rompen y forman erosiones, que dijimos que eran de bordes irregulares, ¿no? Entonces, lo más probable es, por la distribución de las lesiones, ¿sí?, la bilateralidad de las lesiones, el signo de invasión del límite mucocutáneo, es muy probable que estas lesiones hayan sido una reactivación herpética, un herpes labial, que se complicó con una sobreinfección por Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque Staphylococcus aureus es una bacteria que el 50% de la población la tiene como colonizante habitual, como integrante de la biota normal a nivel de la mucosa nasal, a nivel de las axilas, a nivel de las ingles. Por lo tanto, y en la boca además, en la mucosa bucal. Entonces, es muy probable que las lesiones vesículo erosivas, vesículo erosivo costrosas generadas por el herpes labial hayan complicado con una sobreinfección a Staphylococcus aureus, y eso generó pues un patrón tipo impétigo, ¿no? Y acá tenemos costras, fíjense, en un paciente con una queilitis actínica crónica. Deben saber que la queilitis actínica crónica es considerada una lesión precancerosa con potencial de transformarse en un carcinoma espinocelular del labio o vasocelular, y es característica o es caracterizada por la presencia de leucoplasias, como vemos aquí, estas manchas blancas, ¿no? Este cambio de color son leucoplasias grado 1, que en algunos casos evidentemente han ulcerado, ¿sí? Estas ulceraciones han formado costra por estar expuestas al entorno. Vemos descamación y vemos sobre todo esta irregularidad del límite mucocutáneo, ¿sí?, con aspecto en electrocardiograma, que es un signo muy característico de la queilitis actínica crónica.
Entonces, recuerden las patologías que cursan con costra, con la lesión elemental costra. ¿Qué ejemplos pueden dar de ello? El herpes labial, el impétigo vulgar, la quilitis actínica aguda, la quilitis actínica crónica, ¿sí? Y recuerden, de lesiones elementales secundarias, muy importante que recuerden, establezcan bien la diferencia entre úlcera y ulceración. Cuando considero una pérdida de sustancia que sobrepase la basal como una úlcera y cuando considero una pérdida de sustancia que sobrepase la basal como una ulceración y qué patologías, ¿sí?, bucales manifiestan con úlcera, qué patologías bucales manifiestan con ulceración. Dijimos que el cáncer de la cavidad bucal, el carcinoma oral de células escamosas, es una patología, es una entidad clínica que manifiesta con úlcera. Dijimos que patologías como la estomatitis aftosa recidivante, por ejemplo, cursa con ulceración, ¿sí? Otro ejemplo de ulceración es, por ejemplo, la ulceración traumática, un traumatismo accidental o iatrogénico que haya causado una pérdida de sustancia, pero que al tener menos de 15 días de evolución es definida como diagnosticada como una ulceración traumática. El diagnóstico es ulceración traumática. Cuando yo lo describo o describo la lesión una vez identificada en el examen físico del sistema estomatognático, tengo que describir la localización de esa lesión y definir qué pérdida de sustancia es, si es erosión, si es úlcera, si es ulceración. ¿Sí? Entre úlcera y ulceración, recuerden, la diferencia está en la evolución de la lesión. Bueno, y después vamos a ver patologías bucales de mayor frecuencia en la población adulta. Esto lo vamos a revisar brevemente en el DP. ¿Sí? Eso es todo. Muchas gracias.